123 Seguro es un broker de seguros digital, pionero en Latinoamérica, que nació en el año de 2010 con el objetivo de hacer transparente la contratación de seguros y asesoran a más de 1 millón de personas en distintas partes del mundo. Hoy nos lo cuenta su CEO, Martín Ferrari. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Martín Ferrari tiene más de 20 años de experiencia en la industria del seguro, cofundador y VP de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, y de la Cámara Argentina de FinTech. Posee un BA en Business Management del UAD, programas ejecutivos en Stanford y Harvard, programa ECLA de Columbia Business School, agente licenciado en seguros, SSN, emprendedor de Endeavor, y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Martín, nos estés acompañando. Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Un placer estar acá contigo hoy. Gracias que te pude casar en México, porque viviendo en Argentina y moviéndote tanto no era fácil, ¿no? Justito pudimos combinar los tiempos para estar hoy acá. Muy contento. Bueno, Martín. Oye, Martín, pues bueno, a ver, tenemos una charla muy interesante el día de hoy. Estabas contando antes de empezar el programa que vienes de familia aseguradora por parte de padre, de madre. Tú, aunque no quisieras, te terminaste de meter. Pero vamos a empezar un poco por la historia de 123 Seguro, justamente cómo es que nace toda la idea y por dónde han venido evolucionando. No, buenísimo. A ver, 123 nace en diciembre de 2010. Estamos cerquita de cumplir nuestros primeros 15 años. La idea fue una idea que realmente, cuando miramos un poco algunos datos de la historia, la marca la registramos en 2008, 2 años antes. Y fundamentalmente fue la conjunción de las 3 puntas que fundamos la compañía, que fueron mi padre, que viene de aseguradoras de toda la vida, más de 25 años trabajando en aseguradoras, mi hermano, que es la cabeza y la visión tecnológica, y de mi lado, que siempre trabajé en la distribución. Entonces, nosotros, muy metidos en el mundo de los seguros, mi padre y yo, mi hermano, hasta 123 estaba por fuera, tranquilo, haciendo sus proyectos tecnológicos, y estábamos viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, y principalmente en Europa, donde las primeras experiencias en seguros digitales empezaron a tener mayor tracción. Y luego de un tiempo, recuerdo a principios de 2010, dijimos, es el momento de apostar al proyecto, es el momento de empezar a transformar esta industria que históricamente estuvo de la pantalla del monitor de la computadora para el seguro y no para el cliente. Y le empezamos a tropicalizar y entender estos modelos que veíamos en Europa y en algunos casos en Estados Unidos y adaptarlos para América Latina. Inicialmente en Argentina, enfocados en seguros de autos. En ese momento vivían los 3, o sea, tu hermano, tu padre y todos. Mi padre y yo vivíamos en Argentina, mi hermano estaba terminando su carrera de grado en Londres, así que fue de gran utilidad porque él vivía en su día a día, veía cómo habían explotado esta primera ola de InsurTech en Reino Unido, y creo que fue el factor que lo terminó de convencer. No fue tanto nosotros diciéndole, vení a esta industria, como sabemos la industria de seguros no es la industria más sexy y poca gente va a la universidad pensando voy a salir de acá a trabajar en una aseguradora. Es uno de los grandes desafíos que tenemos en seguros. Claro. Así que él, viviendo en Londres, vio esa explosión de los seguros digitales, vio ese cambio en el consumidor, y ahí fue cuando lo logramos convencer para que inicialmente desde Londres nos ayudaran en el lanzamiento de 123. Fue ese primer periodo embrionario de principios de 2010 hasta diciembre de 2010 que salimos online, fue muy interesante porque como emprendedores fue la primera etapa donde tuvimos muchísimos no. O sea, muchísimo trabajo en convencer a las aseguradoras para que nos permitan poner sus productos y sus precios dentro de nuestra plataforma y sin inversión, porque ellos no tenían que invertir nada, solamente permitirnos habilitar eso. Sí, formalmente eres un agente más, ¿no? En ese momento el modelo era ser un agente más, poner sus precios, sus productos, su marca, y nos juntamos con 10 aseguradoras y el resultado fue uniforme. Las 10 nos dijeron que no. Y como había confianza, le decían a mi padre, Jorge, invertí en otra cosa, esto no va a funcionar. Esto no es un negocio, la gente no contrata por internet, la gente no está buscando por internet, y cada no que nos daban era volver a revisar el plan de negocio, volver a entender
los datos más objetivos que podíamos obtener, más allá de nuestra inspiración y nuestra idea y nuestra pasión por hacerlo, era poder bajarlo en números y entender si realmente ese no era un preconcepto o era una realidad. Y creo que por insistir los convencimos. No había mucha confianza en el proyecto, en la realidad, pero nos veían a nosotros tan obstinados y tan decididos a salir que 3 aseguradoras nos dijeron que sí. Finalmente salimos el 6 de diciembre de 2010 de forma online, con toda una plataforma que fue desarrollada in-house, todo el equipo de desarrollo de producto tecnológico en casa. Y el primer día vendimos más de 20 pólizas. ¿Autos? Autos. Comparador. Comparador, en modelo comparador. Y ese mes vendimos casi 300 pólizas, fue una explosión. Y realmente logramos validar esto que fuimos analizando durante tantos años, esto que fuimos viendo y buscando en términos de información, de números, de experiencias, que claramente el consumidor en Argentina estaba buscando esta solución. Inmediatamente una marca desconocida, apenas comenzando en el mercado, logró tracción desde el día 1. Con un cambio que nosotros nos ha acompañado en términos de propuesta de valor toda la vida, que es que nosotros cuando vimos estos modelos en mercados más maduros, mercados más desarrollados, como los europeos, es que vimos que para América Latina era necesario no solamente dar una experiencia de contratación digital, sino también brindar una experiencia postventa digital. O sea, de nada valía vender un producto en 3 minutos y que después cuando tuvieras un siniestro tuvieras que ir al asegurador, tuvieras que pelearte en cuestiones técnicas que desconocías. Así que desde el día 1 nuestra propuesta de valor fue hacer la vida tan fácil contratando como resolviéndolo. Ok, perfecto. Y entonces me decías comparador y autos, y todo tu desarrollo desde de inicio hasta la fecha ha seguido en ese sentido. Nosotros tenemos una historia muy interesante, la partiría casi en 2 partes. Del 2010 al 2018 nos enfocamos en Argentina, modelo comparador, seguros de autos. Ajá. A partir de 2018 tomamos una decisión estratégica, abrimos el capital de la compañía, hacemos nuestra primera ronda de inversión en el mercado, sumamos inversores no solamente de capital, sino inversores estratégicos como bancos, como Mercado Libre, y ahí comenzamos a crecer en 3 ejes. Uno, el crecimiento regional. Nosotros hoy en día operamos en Argentina, Colombia, Chile, Brasil y México. Por otro lado, en productos, hoy vendemos todos los productos. Y el tercero, que es lo más interesante y lo que hoy nos está llevando más foco, canales. Hoy vendemos diversos canales, no solo el modelo comparador, sino diversos canales que, si quieres, te cuento más adelante. Ok. Sí, precisamente vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita que regresemos ya hablamos justamente de la actualidad y lo que estén haciendo, ¿sí? Después del corte, por favor. Bueno, en este segundo bloque, Martín, nos estabas empezando a hablar ya de la actualidad, de que naciendo con producto solo autos, solo comparador, pues ya muchos países, muchas formas de comercializar. Cuéntanos hoy un poquito qué es lo que están haciendo. Bien, hoy estamos muy abocados en lo que nosotros llamamos el B2B2C. Estamos ayudando a distintas empresas a desarrollar sus capacidades en la distribución de seguros. Estas empresas son bancos, fintechs, e-commerce, retailers, fabricantes de autos y cualquier tipo de empresa que vea una necesidad en sus clientes de ofrecer un seguro. Hoy en día tenemos más de 25 alianzas en los distintos países de la región donde operamos. Acá lo interesante, que también ha sido uno de nuestros principios, trabajamos muy fuertemente en crear productos que digitalmente ayudan a cubrir esa brecha que sabemos que existen seguros en América Latina. Hoy vendemos productos, más o menos para darte una idea, que pueden ser desde 50 pesos mexicanos por mes y 100% digital. Que nosotros entendemos que si no fuera a través de estas herramientas con eficiencia, con volumen, sería muy difícil de acercar estos productos a nuestras sociedades. Así que hoy nuestro camino más fuerte viene en ese desarrollo. Siguiendo en ese sentido, hemos integrado a nuestra plataforma más de 50 aseguradoras en toda la región. Creo yo que dentro del mundo de los seguros digitales somos quienes más aseguradoras tenemos dentro
y es muy interesante ver eso comparándolo contra el inicio, ¿no? Donde durante casi un año nos dijeron todas que no. Hoy ya más de 50 aseguradoras, las principales aseguradoras locales, las principales aseguradoras internacionales, son parte de 123 y nos buscan para desarrollar estos negocios. Así que hoy vemos un avance y un desarrollo muy, muy interesante. Hemos implementado una inversión muy fuerte en tecnología. Eso es algo que también nos... cuando te hablaba del talento, nadie está en la universidad y quiere ir a trabajar en seguros. Hoy contamos con un Nada más talento... que tengas un papá asegurador como tú y yo. Yo tampoco quería, Rafa, Sí, yo sí. tampoco quería. Caí en la trampa muy jovencito. Y hoy tenemos un equipo de talento tecnológico, de producto, de experiencia de cliente extraordinario, que para mí es un orgullo poder sumar esa gente que al final del día son los que están ayudando a transformar una industria que, como vos bien sabes, le cuesta mucho evolucionar, le cuesta mucho cambiar, le cuesta mucho integrar lo nuevo de este mundo, ¿no? Si vemos seguros, se venden habitualmente igual que hace 300 años, 400 años, cuando esta industria se empezó a desarrollar. Así que hoy en día nuestro desarrollo viene potenciándose muy bien, con estas alianzas de distribución en toda la región. Y también particularmente comenzamos dentro de este modelo a ayudar muy fuerte a las aseguradoras. Y en ese sentido, hace poco más de un año cerramos nuestro primer acuerdo regional con la aseguradora Prudential para acompañar a ellos en el desarrollo de los seguros digitales en toda América Latina. Ok, perfecto. Oye, y la parte de venta abierta, porque ahorita estábamos hablando mucho del B2B2C, pero sigues también haciendo venta abierta. Seguimos haciendo venta abierta. Para nosotros es una forma clave para entender al consumidor, para entender al cliente, para entender sus dolores, para seguir desarrollando esta pata que te hablaba de la postventa, de la experiencia del cliente, de cómo se resuelve una cobranza, cómo se resuelve una renovación, cómo se resuelve un endoso, cómo se resuelve un siniestro. Hay países en los cuales nosotros, o en productos y países donde nosotros directamente estamos pagando los siniestros, administrando y pagando los siniestros nosotros de las cuentas de las aseguradoras. Entonces, ese propuesta de valor directa al consumidor nos da un montón de insights, un montón de información para luego potenciar los diferentes canales que tenemos. ¿Y cómo ves un poco la evolución? Porque yo la impresión que tengo en los mercados más maduros, la inversión en marketing digital se vuelve una cosa impagable, ¿no? Porque ya es tan caro generar leads que ya con la intermediación no alcanza, ¿no? Ahí, ¿qué opinión tienes? A ver, nosotros desde el día 1 y viendo estos modelos del exterior, lo que definimos fue que no teníamos que entrar en una competencia de precio. O sea, esa fue una primera definición. Si nosotros vamos a un modelo de comparador puro, donde lo único importante es el precio, no le estamos brindando el valor y el mensaje que el cliente está buscando. Al final del día, uno paga una prima por el seguro y paga de vuelta con una mala experiencia, y seguramente esa mala experiencia le va a salir mucho más caro que lo que paga en el año de seguro. Entonces, nosotros nos enfocamos siempre desde el lado de la experiencia, y eso nos ha brindado no enfocarnos en una lucha por la adquisición del cliente de una manera tan competitiva. Hoy la mayoría de nuestros clientes vienen de referidos, vienen porque nos conocen, vienen porque alguien los recomendó, vienen buscando algo más que un precio, vienen buscando una experiencia diferente, vienen buscando poder resolver sus dolores en seguros, y no solo la adquisición, en una app, en una web, en un WhatsApp. Ya, buenísimo. Muy bien, Martín, vamos a hacer otra pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar justamente más de las impresiones que tienes de lo que viene como mercado asegurador y como oportunidades en tu negocio en particular, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, en este último bloque justamente, Martín, nos ibas a empezar a contar sobre tus impresiones. Yo quisiera arrancar un poco por ubicar los mercados de seguros de México y Argentina. ¿Cómo los ves como mercados en sí y luego como oportunidades de desarrollo para adelante? Oh, buenísimo. A ver, nosotros, y particularmente a mí me toca ver los 5 mercados, y donde vemos un mercado que está en punta es Brasil. O sea, Brasil siendo más de la mitad del mercado de seguros de América Latina y con una fuerza muy grande en el desarrollo de servicios financieros digitales, te diría que es un país que está un pasito adelante de los otros 4. O sea, veo muy similar a Argentina, a México, a Chile, a Colombia, obviamente con las diferencias de escala. Veo una apertura muy grande
del mercado asegurador y del cliente a estas experiencias digitales. Durante toda esta semana que he estado aquí en Ciudad de México, las conversaciones que he tenido han sido muy, muy buenas. Veo una maduración en un entendimiento de la oportunidad, un entendimiento muy fuerte, tanto del asegurador y de nuestros aliados, de la fuerza que tiene el producto del seguro, ¿no? De seguir trabajando en la cultura, de diseñar productos y experiencias accesibles para todo el mundo. Así que te diría que me voy muy, muy motivado. Claramente hay un gran desafío aquí en México comparado a Argentina, a Brasil o a Chile, que tiene que ver con la experiencia en el pago. O sea, México sigue teniendo mucho pago en efectivo, mucho pago manual. Sí. Eso dificulta las experiencias digitales. Y ahí nuestra mirada, te diría que es no querer cambiar eso, sino adaptarnos. Creo que eso tiene que ser una fortaleza. Y en nuestra experiencia, en cada país nos hemos adaptado a esos componentes culturales que tiene cada población y esos componentes culturales que también tiene esa población hacia el seguro. Y desde ese lado creo yo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de armar una propuesta accesible, una propuesta sustentable en el tiempo, sin querer cambiar los hábitos de la población. Eso va a llevar décadas. Te diría que ese es el principal diferencial que vemos cuando comparamos México contra Argentina, dejando de lado Brasil, que es una historia muy diferente, porque ellos los últimos 10 años han avanzado fuertemente en el desarrollo de lo que son pagos digitales y eso ha impulsado a la industria de seguros por Internet muy, muy fuertemente. Oye, Martín, fuera de lo que es el B2B2C, respecto a mercado abierto, fuera del producto de seguros de auto, ¿han experimentado algunos otros ramos y cómo les ha ido? Mira, nos ha ido muy bien. En cada país claramente hay una necesidad diferente. Particularmente en México los seguros relacionados a salud son algo relevante y creo que post pandemia tomó mucho más fuerza. ¿Pero gastos médicos Gastos mayores? Médicos, sí, gastos médicos. Eso es algo que estamos trabajando fuertemente. Creemos que tanto gastos médicos como productos con algunas soluciones relacionadas a la salud, como telemedicina, asistencias. Hay muchos productos de ese lado que el consumidor mexicano los valora. Creo que ahí, y no solamente el consumidor mexicano, sino que en América Latina, toda la cuestión relacionada al acceso a salud y a la calidad de los servicios de salud son un gran desafío. Así que ahí es donde te diría, si vos decís, sacando seguros de autos, donde estamos poniéndole mucho tiempo, mucho foco, es en salud. Que además tiene un impacto a nivel social muy grande. Hay una necesidad también importante acá con todo lo que está pasando en México en la salud en general, ¿no? Te diría que en todos los países está pasando algo en la salud. Sí, estamos en un momento súper desafiante, porque lo que pasa aquí en México pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Colombia y pasa en Brasil también. O sea, es una tendencia global donde todos los servicios de salud y todo el sistema de salud en general se ve desafiado y creo que estamos en un momento único en términos de transformación. De acuerdo. Otra pregunta, ya fuera de, bueno, tu expertise es la distribución, ¿no? Aunque después me dices que no nada más es la venta, sino complementar toda una experiencia de cliente, pero fuera de lo que es la distribución como tal, ¿algunos otros proyectos en temas de desarrollo de tecnología también se están metiendo? Principalmente donde estamos haciendo mucho foco es en siniestros. O sea, creo que tanto en... a ver, hay dos partes, ¿no? La parte de fraude para lo que es suscripción y la parte de siniestros. Hoy estamos con algunos productos donde tecnológicamente, de manera automatizada, estamos liquidando siniestros en menos de 1 hora. O sea, y sin intervención humana. Y eso para nosotros es clave. Yo creo que más gente se va a sumar al mundo del seguro cuando la experiencia en el siniestro sea diferente. Eso es... Para mí también, yo que vengo de la industria, te contaba, mi padre y mi madre se conocieron en una aseguradora, siempre la industria del seguro ha tenido esa visión más negativa. Creo yo que si nosotros logramos, con herramientas tecnológicas, simplificar el relacionamiento del consumidor, del cliente, con la industria de seguros, pagar los siniestros de manera rápida, fácil, eficiente, la gente va a tomar más seguros. O sea, creo que ahí hay un gran desafío a nosotros y particularmente a mí,
trabajar en esos flujos, en esos procesos, en esas experiencias, para mí es fundamental. O sea, para mí es la forma que vamos a hacer que más gente se asegure, y más gente que conscientemente identifica que tiene un riesgo. Ese es un tema interesante. Mucha gente cree que no puede acceder a los productos de seguros porque piensa que son caros o poco accesibles. Y cuando uno brinda estos productos, nuestros consumidores en América Latina acceden de una forma casi, te diría, inmediata. No hay una dificultad ahí. Hay una dificultad en el diseño del producto, en el pricing, en la definición de precios a esos productos y después en la experiencia. ¿Cómo haces el día que lo tenés que usar? Y no que sea un dolor de cabeza. Así que de nuestro lado te diría que hay mucho foco puesto en la experiencia que viene después. ¿Cómo usamos el producto? ¿Cómo resolvemos los siniestros? ¿Cómo hacemos que el cliente, como pide hoy una pizza, pueda resolver su siniestro? Y eso para mí va a ser lo que va a quebrar esta brecha que hay todavía en desarrollo de la industria de seguros y el acceso del seguro en América Latina. ¿Te consideras InsurTech entonces? Mira, empezamos antes que el concepto InsurTech existiera. Quizás en paralelo cuando el concepto FinTech existiera. Claramente somos una InsurTech que ha ido evolucionando en el tiempo y que nos apasiona y donde vemos una cantidad de oportunidades de seguir sumando a esta industria espectacular. Perfecto. Martín, se nos acabó el tiempo. La verdad, muy interesante el proyecto. Muchas felicidades por lo que están haciendo y sobre todo que ese modelo se empiece a replicar en tantos países. Es un beneficio para los clientes, para sus aseguradoras, para el sector en general y creo que hay que seguir trabajando mucho. Pero te agradezco que nos hayas venido a compartir un poco tu experiencia y aquí es tu casa, Martín. Cuando quieras comunicar cosas, aquí estaremos. Muchas gracias, Rafa, por la invitación y un placer estar hoy acá contigo. Encantado. Hasta luego.